Ok, perdónenme un segundo. Sí, espérenme un momento, por favor. Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí tengo todas las líneas. Estaba preocupada por la conexión. Bien, arrancamos entonces con nuestra sesión número 5. Ya estamos terminando nuestro curso. Nos quedan pocos días, pocas clases para acabar. Es nuestra penúltima clase, ¿sí? Y como nuestra penúltima clase, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos conversado, ¿sí? Recuerdan que nuestra gestión de almacenes tiene que ver con 5 puntos en particular, ¿no es cierto? Era los inventarios, era la recepción, el registro, ¿sí? La distribución, perdón, la dispensación de pedidos. Y un punto importante era recuerdan, la distribución y el transporte, ¿sí? De ello vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar de la última parte en la que interviene nuestra gestión de almacenes. ¿Sí? De la última parte en la que interviene nuestra gestión de almacenes. No entiendo bien con él. Bien, ya. Entonces vamos con el tema número 5, que es metodologías de control de inventario y distribución física. ¿Sí? Vamos a hablar de inventarios, vamos a hablar también de distribución física. Y cuando hablemos de distribución física, estaremos conversando respecto a todo lo que es transporte. ¿Sí? Recuerdan que en la sesión anterior conversamos respecto a nuestros tipos de inventarios. Hace 2 sesiones, en verdad, conversamos respecto a nuestros tipos de inventarios. ¿Sí? Sin embargo, les comentaba que íbamos a profundizar todo lo que tiene que ver con la gestión de inventarios, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de los tipos de inventarios? ¿Sí? Vamos a empezar con los inventarios según el periodo fiscal. ¿Qué tipos de inventarios existen? Existen el existe el inventario inicial, ¿sí? El inventario inicial es estamos según el periodo fiscal, ojo. El inventario inicial es el que se realiza al comienzo del periodo contable, ¿sí? Y se realiza antes de que se pueda realizar alguna venta, cualquier operación. Este es según el periodo contable, ¿sí? Y se da antes de que pueda iniciar alguna venta. ¿Qué más tenemos? Tenemos el inventario final, que también se realiza una sola vez al año, pero se realiza al cierre del ejercicio, al final, ¿sí? Y después de haber cerrado todas las ventas, todas las compras, de que estén ingresados, absolutamente todo, ahí se realiza el inventario final, ¿sí? Estos son según el periodo fiscal. Pero también tenemos otro tipo de inventarios, según su periodicidad. Y según la periodicidad tenemos, por ejemplo, el inventario anual, ¿sí? Este también se realiza una sola vez al año. Una sola vez al año. Es el que conversábamos la sesión anterior. Podría ser que los que acabamos de revisar según el periodo fiscal pueda ser el mismo que el inventario anual. Sí, sí puede ser. Puede ser que hagamos al final del año. Nos sirve de manera contable y también es nuestro inventario anual según nuestra periodicidad, ¿sí? No existe ningún inconveniente. Entonces, el inventario anual, ¿cuál es? Es este que se realiza una sola vez al año, que nos ayuda a validar con el periodo contable también, ¿sí? Y que nos ayuda a ver cómo van nuestras operaciones al cierre o al inicio de algún ejercicio. Usualmente según su periodicidad, se realiza
usualmente se realiza a, al final del año, no al inicio, al final del año. ¿Sí? Es el inventario de cierre. Usualmente se realiza. Se cierra el año y ya se tiene claro con qué estamos iniciando. Realizar inventarios es extremadamente importante en las empresas, ¿sí? Me ha tocado estar en algunas compañías que realmente no gestionan inventarios, no manejan inventarios, ni, no hacen inventarios, ni siquiera el inventario anual, ¿sí? Inician un periodo con otro sin validar ese tipo de datos que son tan importantes, ¿sí? Ese es el inventario anual. Luego tenemos el inventario periódico, ¿sí? Que si bien ya lo hemos conversado un poquito en las sesiones anteriores, en esta vamos a profundizar un poco. ¿Qué es el inventario periódico? El inventario periódico es este que hace la contabilidad, la contabilización de todas las existencias, ¿sí? Todas las existencias dentro del almacén, absolutamente todas, se tenga movimiento, no tenga movimiento, todas las existencias, ¿sí? Y estas se realizan varias veces al año, ¿sí? Se realizan con un cronograma, un programa establecido que le permita a las personas que realizan los inventarios estar debidamente organizadas para saber cuándo los van a realizar y también para las personas que son clientes internos ya sepan qué días vamos a tener inventarios y probablemente las dispensaciones o se adelantan o se posponen un día, ¿no? ¿Por qué? Porque no es bueno, ¿sí? No es saludable que nosotros estemos realizando inventarios y que las operaciones dentro de la compañía sigan su flujo natural. ¿Por qué? Porque se pueden cometer errores. Lo ideal es que se realicen con la planta parada. Para ello es importante dos cosas. Uno, tener la comunicación previa, ¿sí? La comunicación previa de cuándo van a ser los inventarios y según ello se pueda programar las actividades. Y dos, ¿sí? Dos, que es muy importante, el tener que dispensar previamente para luego no estar en urgencias de paradas de producción, paradas de planta, todo ello, ¿sí? Todo ello. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro que el inventario periódico debemos programarlo y el inventario periódico es el que contempla absolutamente todas las existencias de acuerdo a nuestra programación y se realiza varias veces al año. ¿Sí? Luego tenemos el inventario cíclico. ¿Sí? El inventario cíclico es conocido también como el inventario rotativo. ¿Sí? Es conocido como el inventario rotativo. Este se basa en la realización de recuentos regulares, ¿sí? Y tiene una característica importante, que se hace el conteo de todos los ítems, pero no se hacen en un mismo tiempo, como el inventario periódico, sino se hacen en tiempos diferentes. Es decir, todas las existencias dentro del inventario son catalogadas, por ejemplo, A, B, C, y haré el conteo de los A en cierto tiempo, de los B en cierto tiempo y los C en cierto tiempo. Define claro la frecuencia, el movimiento que tenga cada existencia, el valor que tenga cada existencia, ¿sí? Según esos criterios yo podré ir armando cómo realizo nuestro inventario cíclico que se realiza de manera regular en el año, ¿sí? Por grupos de referencia se llama, ¿sí? Entonces, podríamos decir se realiza el conteo total a lo largo del año, en el cíclico. En el periódico también. La gran diferencia es que en el periódico se hacen en un mismo tiempo todas las existencias y en el cíclico se priorizan y se hacen todas las existencias en diferentes tiempos. ¿Sí? Por ejemplo, los A los podré hacer cada 2 meses. Los B los haré cada 4 meses. Y los C los haré cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. ¿Sí? Ese es un inventario cíclico. Luego tenemos el inventario permanente, ¿sí? El inventario permanente o el inventario perpetuo también es conocido, ¿sí? Este se hace de forma constante. ¿Por qué? Porque eh, ayuda a poder, ayuda a poder controlar de manera inmediata cómo van las existencias debido al uso de la tecnología, ¿sí?
donde se aplica la logística 4.0. La sesión anterior hemos conversado de sistemas de almacenamiento. ¿Qué sistema de almacenamiento? Y la pregunta la hice a la inversa la sesión anterior. ¿Qué sistema de almacenamiento utiliza un inventario permanente? A ver. ¿Se escuchó la pregunta? Las farmacéuticas sí podrían hacer, pero estamos hablando del sistema de almacenamiento, Andrea. Exacto, el semiautomático o el automático. Excelente. Entonces ahora nos vamos a nuestra presentación. Listo. Luego tenemos inventarios según el tipo de producto. Según el tipo de producto. ¿Qué inventarios son estos según el tipo de producto? Tenemos, por ejemplo, nuestro inventario de materias primas. ¿Sí? Nuestro inventario de materias primas. Este sirve para poder nosotros determinar cuál es el stock disponible de las materias primas que se utilizan para la fabricación. Ya hemos conversado anteriormente que las materias primas son los que están directamente involucrados con el producto, ¿correcto? Que intervienen en el producto de manera directa. Es la parte principal, ¿sí? Del producto. Esa es mi materia prima. ¿Sí? Es importante que nosotros la tengamos constantemente monitoreada, sí, por supuesto, porque son los que nos van a dar, porque son los que nos van a dar la, son los que nos van a dar la, la real necesidad de si falta o no falta algún insumo, ¿sí? Luego tenemos el inventario de suministros de fábrica, ¿sí? Esta registra algunos materiales que se involucran con la producción, pero no se involucran de manera directa, ¿sí? Forman parte de manera indirecta o no son parte primordial de la producción, ¿sí? Y también estos suministros de fabricación pueden ser muy difíciles de poder cuantificarlos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo respecto a la industria última que trabajé con bastante contacto con los almacenes. Sí, esta litográfica que ya les he venido comentando algunos ejemplos de ella. Por ejemplo, éramos una imprenta y la materia prima era básicamente el papel, ¿no? Pero teníamos otros insumos importantes, ¿sí? Suministros importantes, como por ejemplo la tinta. ¿Sí? La tinta, el barniz. Probablemente algunos no utilizaban todas las tintas en todas las producciones y algunas no llevaban un barniz. Sin embargo, estos insumos eran importantes considerarlos, pero eran muy difíciles de calcular. Entonces, muchas veces se asignaba una diferencia para arriba o para abajo significativa, porque era muy difícil de poder descontarlas, de poder controlarlas, ¿sí? Muy difícil. Ahora tenemos, igual seguimos por tipo de producto, tenemos el inventario de productos en proceso de fabricación, ¿sí? ¿Cuáles son ellos? Son los productos que han ingresado, esto ya lo hemos conversado, hacemos un breve repaso, son productos que han iniciado el proceso de producción, pero que no han logrado terminar. No han logrado terminar el proceso de producción y por ello es que, y por ello es que eh, pasan a otra instancia, ¿sí? Pasan a otra instancia para poder, pues, ser estos almacenados y utilizados cuando sea necesario.
¿sí? Luego tenemos inventarios de producto terminado, ¿sí? Inventarios de producto terminado. ¿Cuáles son ellos? Son los productos que iniciaron el proceso de fabricación, pero sí lograron concluirlo, ¿sí? Sí lograron concluir el proceso de fabricación. Luego tenemos los inventarios de mercancía. Los inventarios de mercancía son aquellos que son parte de los productos listos para la venta, pero no han ingresado por un proceso de producción nuestro, ¿sí? Es decir, los hemos comprado y los hemos, los hemos comprado y los vamos a vender, ¿sí? Listo. Entonces, vamos acá. ¿Qué tipo de cadena logística es la que tiene inventarios de productos terminados y qué tipo de cadena logística tiene inventarios de mercancía? Andrea, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de cadena logística? Sabemos que tenemos tres tipos de cadena logística, ¿verdad? ¿Qué tipo de cadena logística es la que tiene productos terminados y qué tipo de cadena logística es la que tiene mercancías? Correcto, Heidi. Correcto, Heidi. Así es. Genial. Listo. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar a revisar inventarios según su función. ¿Sí? Acá tenemos el inventario en tránsito, que es conocida como el conteo de los productos cuando se encuentran todavía fuera de nuestros almacenes o se encuentran en en algún tramo, ¿sí? En algún tramo en el que se muevan de nuestros almacenes hacia las plantas de producción, ¿sí? Luego tenemos el inventario de seguridad o el inventario de reserva. El inventario de seguridad o de reserva son productos que debemos nosotros contabilizar previamente, ¿sí? Previamente, y sirven para poder utilizarlos si tenemos ventas inesperadas o si se malogra alguna producción. Luego tenemos el inventario de previsión o estacional. Acá ya los estamos entendiendo muy bien porque hemos revisado los tipos de stock, ¿no es cierto? El inventario de previsión o estacional es el que es el que se genera en ciertas épocas del año, ¿sí? ¿Sí? En ciertas épocas del año. Luego tenemos el inventario de desacoplamiento, ¿sí? Este se utiliza eh, Este se utiliza para diferenciar el inventario que solicitan dos procesos de fabricación diferentes, dos plantas podría ser, ¿sí? Entonces,
cada proceso funciona de una forma independiente y con una cantidad determinada, ¿sí? Aquí se da mucho el tema del comprometido, ¿no? Muchas veces pide una planta y la otra también hace la solicitud, ¿sí? Muchas veces solicita una planta, hace la solicitud también, entonces ahí viene el, ¿por qué no me atiendes si tienes esto en el sistema, si te estoy solicitando? No, es que la otra planta que hace tu misma, una fabricación muy similar, también lo está solicitando, ¿no? Así es. Seguimos. Inventarios de existencia de naturaleza regular o cíclica, ¿sí? Registra las referencias que son necesarias para satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, ¿sí? Luego tenemos este inventario, en verdad no deberíamos tenerlo. El inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas, ¿sí? Este engloba tener el conteo de las existencias que ya no tienen una segunda oportunidad. Luego tenemos el inventario disponible, ¿sí? El inventario disponible, ¿sí? El inventario disponible incluye los productos que realmente están disponibles cuando se necesitan, ¿sí? Aquí recuerden que les comentaba, ¿no? Si tenemos productos que están comprometidos, ¿sí? Tenemos productos, entonces es altamente probable, ¿sí? Altamente probable que nosotros, es altamente probable que nosotros no podamos disponer así figuren existencias si ya se encuentra con otro cliente. ¿Me dejo entender? ¿Queda clara esta definición de disponible? Sí, se logró entender esa definición. Ok, perfecto. Ya está disponible. Vamos a cambiar acá. Listo, luego tenemos el inventario en línea, que está compuesto por las referencias que están a punto de entrar en una línea de producción. ¿Sí? Por ejemplo, qué tipo de existencias podemos tener acá? Les pongo el ejemplo nuevamente de la litográfica, ¿no? Cuando arrancaba el proceso de producción, se tenía el inventario de todo lo que era papel, porque recién ingresaba en la producción, ¿sí? Cuando sale ya de la impresión y tiene que entrar a otro proceso que es barniz, por ejemplo, ya tenías el papel y también el barniz. Y si luego hicieran unas cajas y las tenías que pegar, ya tenías el papel, el barniz y tenías que contabilizar también el pegamento, ¿no? Ese tipo de cosas. Lo que va en línea viene a ser ese inventario. Luego tenemos el inventario en cuarentena, ¿sí? El inventario en cuarentena. El inventario en cuarentena refleja aquellas referencias que deben permanecer almacenadas durante un determinado periodo de tiempo antes de poder disponer de ellas, ¿sí? ¿Cuándo también se utiliza el inventario en cuarentena? ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza el inventario en cuarentena? También se utiliza cuando recibimos un producto, ¿no es cierto? Cuando recién recibimos un producto, también utilizamos el inventario en cuarentena. Luego tenemos el inventario físico, ¿sí? ¿Cuál es el inventario físico?
es aquel que se realiza contando una a una todas las existencias que tenemos, ¿sí? Todas las existencias que tenemos contando una a una, ese es el inventario que se llama inventario físico. Primera ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué métodos se utilizan para valorar los inventarios? ¿Para valorar o para controlar? ¿Te refieres a valorizamos los inventarios? Probablemente para evaluar nuestros inventarios. Vamos a para evaluar, claro, para evaluar nuestros inventarios solo vamos a revisar después de terminar esta teoría, vamos a hablar justo de los métodos, el FIFO, el FEFO, de ese tipo de los métodos para el control de inventarios. Ok, perfecto. Bien, ahora vamos a revisar la diferencia que existe entre control de inventarios y gestión de inventarios. ¿Sí? La diferencia que existe entre control de inventarios y gestión de inventarios. ¿Cuál es el alcance del control de inventarios? ¿Sí? Es el inventario que existe en el almacén. El alcance es todo el inventario que existe en el almacén. ¿Sí? ¿A qué se refiere el manejo de inventarios? Se refiere, el alcance va a las materias primas y productos acabados durante todo el ciclo de vida de la producción. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado. El objetivo de manejo es tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente. ¿Sí? Áreas de preocupación. El control de inventarios. ¿Qué le preocupa? ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de los artículos? ¿Sí? ¿Y qué le preocupa al manejo de inventarios? Le preocupa qué artículos debe pedir, cuántos artículos necesita pedir, cuándo debe pedir estos artículos. ¿Qué acciones se deben tomar? Primero, recibir y almacenar y transportar el inventario, comprobar que los artículos en stock para comprobar la fecha de caducidad, deterioro y algunos problemas de calidad. ¿Qué acciones toma el manejo de inventarios? Toma la predicción de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores. ¿Sí? Reordenar y gestionar los artículos del inventario en toda la cadena de suministros. Bien, ahora pasamos a conversar sobre metodologías de gestión de inventarios. ¿Sí?
¿Qué es una metodología de gestión de inventarios? La metodología de gestión de inventarios comprende los pasos lógicos que se permiten para medir los niveles de integración y colaboración en una cadena de suministros, ¿sí? De tal forma que se generan políticas y estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de los actores de la cadena. ¿Qué tipos de metodologías de gestión de inventarios tenemos? Una de las más conocidas es la metodología ABC, ¿sí? ¿A qué se refiere la metodología ABC? Se refiere a, a clasificar las existencias, ¿sí? Clasificar las existencias en función de su importancia, precio y volumen de ventas. Entonces, estos criterios van a determinar el número de artículos que una empresa puede sacar al mercado, ¿sí? Y como lo dice su nombre, metodología ABC, lo que realiza esta metodología es clasificarlos en A, B, C, ¿sí? ¿A qué se refiere la clasificación A? La clasificación A vendrán a ser artículos que son costosos, artículos de alta gama, artículos que tienen algunos controles estrictos e inventarios reducidos, ¿sí? Son los que les comentaba, si se aplica un inventario cíclico, estos deberían tener mayor control, hacerse cada mes, cada 2 meses, ¿sí? Luego tenemos la clase B. Los artículos de clase B son medios, ¿no? Son medios. ¿A qué se refiere? Se refiere a que son artículos con un precio mediano, ¿sí? Artículos que tienen una prioridad media, con un valor medio, un volumen de ventas medio, ¿sí? A eso se refiere. Y luego tenemos la clase C, ¿sí? La clase C es, es la que tiene artículos que tienen el precio, el valor bajo, ¿sí? Tiene bajo coste en grandes ventas y enormes inventarios. La aplicación, entonces, cuando nosotros aplicamos ABC para el control de inventarios, nos permite minimizar también los costos de transporte de productos y maximizar el rendimiento de las existencias. Y también enfocarnos en qué es lo que nosotros, qué es para nosotros realmente importante, ¿sí? Y dónde tenemos que prestarle atención en no quedarnos desabastecidos, en que no generemos un sobrestock, en que no existan pérdidas, ¿sí? En que no existan diferencias entre lo que tenemos físicamente y lo que tenemos en sistema. ¿Se acuerdan que conversábamos cuando conversábamos de stock, qué nos genera tener escasez? ¿Recuerdan qué nos genera tener escasez? Pérdida de, pérdida de qué? De ventas, correcto. ¿Y qué nos genera tener sobrestock? ¿Qué nos genera tener sobrestock? Nos genera también, pero hablamos de una palabra en merma de productos por vencimiento, falta de almacenamiento, costos de almacenamiento, sí, pero hablamos pérdida de cuando hacen una inversión. No, pérdida de rentabilidad.
¿Recuerdan? Pérdida de rentabilidad. Porque hago una inversión, pérdida de ganancias, correcto. Afecta la rentabilidad. Exacto. Ahí, por ahí. Ya, excelente. Estamos bien. Bien, luego tenemos la metodología LIFO y FIFO, ¿sí? Conocido también como el método WEBS o el método PEPS, ¿sí? El método LIFO, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el método LIFO? Se refiere a que lo primero que nosotros distribuimos, ¿sí? Es lo que acaba de llegar, ¿sí? Este se utiliza usualmente para productos que no son perecederos, que no van a vencer, ¿sí? Entonces, lo primero que llega es lo primero que se dispensa. Lo segundo, tercero que tenemos en almacén, no nos preocupamos en tener que dispensarlo, ¿sí? No nos preocupamos en tener que hacerlo porque no se va a valorar. Nuestra metodología LIFO nos dice lo primero que se dispensa es lo último que ingresó, ¿sí? También conocida como método UEPS, últimas entradas, primeras salidas, ¿sí? Luego tenemos la metodología FIFO, ¿sí? Esta es al revés. Lo que se dispensa es lo primero que ingreso, ¿sí? Se dispensa lo más antiguo. Acá tiene que utilizarse en qué productos? En productos perecederos, en productos que tienen fecha de vencimiento, ¿sí? En productos que tienen fecha de vencimiento. En ese tipo de productos. Es conocido también como el método PEPS. ¿Qué es el método PEPS? Primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Siguiente metodología de inventario. Tenemos el seguimiento de lotes. El seguimiento de lotes nos permite poder organizar los artículos de stock en un almacén, ¿sí? Y de esta forma podemos agruparlos según las fechas que ingresaron, según la producción, según características importantes y comunes que nos permitan hacer una buena trazabilidad. Nos permiten saber de dónde provienen los artículos, hacia dónde se van las mercancías, también si por si existe algún inconveniente, nos podrá ayudar a evidenciar cuál podría ser el problema común. Probablemente con un seguimiento de lotes sabré cuándo llegó una u otra materia prima que estamos utilizando. Luego tenemos el stock de seguridad. Esa también es una metodología de control de inventarios porque nos permite a nosotros poder validar si vamos a tener solo en nuestros productos para dispensar los productos necesarios para la producción o tenemos que estar preparados para una siguiente venta, ¿sí? O para algún inconveniente interno que pueda tenerse dentro de la producción. Luego tenemos el método EOQ. Ese método es que busca el equilibrio, ¿sí? Este se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventarios constantes en el tiempo. Su principal objetivo es reducir los costos de inventario siguiendo un principio muy simple, hallar el punto en que los costos por pedir un producto y los costos por mantenerlo en inventario
son iguales, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo, este modelo ha sufrido algunas variaciones. El EOQ, por ejemplo, el EOQ con descuentos por cantidad, ¿sí? Que considera la disminución de los costos de compra de un artículo cuando se adquiere en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, yo mantengo mi equilibrio cuando mi precio se ve disminuido según la cantidad que estoy adquiriendo. Luego, el EOQ con faltantes planeados, que se tiene que tener en cuenta que la demanda no será satisfecha durante el tiempo, generando algunos faltantes. Vamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué empresas utilizan LIFO y qué empresas utilizan FIFO? Por ejemplo, LIFO, ¿cuáles utilizarían? ¿Qué productos tienen productos no perecederos? Por ejemplo, tendríamos una ferretería. Da igual que te dispenso, ¿no? No tengo que estar revisando cuál ingresó primero o después. Por ejemplo, telas. ¿Qué otro tipo de ejemplos tenemos? A ver el equipo aquí presente. Podrían ser, a ver, le digo ferreterías, empresas de telas, empresas que venden, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener? Telas, papeles, plásticos, ¿no? No sé, electrodomésticos, probablemente no por un tema de tecnología, ¿no? Por un tema de tecnología, siempre estamos intentando vender lo que queda en lo anterior para luego vender lo último, ¿no? Porque si vendemos exactamente lo último es probable que se quede desfasado, ¿no? Útiles de oficina, juguetes, sí. ¿Y qué productos serían los que utilizan FIFO? Por ejemplo, las farmacias, ¿no es cierto? Las farmacias, correcto. Okay. Industria minorista que vende como abarrotes, enlatados, conservas, alimentos, correcto. Así es. Productos químicos, por supermercados. Sí, perfecto. Así es. Ahora vamos a revisar un pequeño caso, ¿sí? Muy sencillo, en el que podremos ver cómo manejamos un CARDEX, ¿sí? Y también cómo aplicamos la metodología FIFO, ¿sí? Con ciertos datos. Bien, entonces, aplicando la metodología FIFO, nosotros vamos a determinar el valor del almacén al día 17, ¿sí? Del 2024. 17 de enero, de febrero del 2024. Entonces tenemos acá algunos datos importantes. Primero, tenemos que el 1 de enero nos entregan existencias iniciales de 300 unidades a 20 soles. ¿Sí? Tenemos que el 18 de enero se compran existencias de 200 unidades a 25 soles. Y luego tenemos una venta de existencias el 25 de enero de 350 unidades a 40 soles. ¿Sí? Luego tenemos el 5 de febrero compra de existencias de 450 unidades a 30 soles. Luego tenemos el 17 de febrero nuevamente venta de existencias de 100 unidades a 45 soles. ¿Sí?
Dato importante. Nos colocan el precio de venta. ¿Nosotros debemos considerarlo para calcular el valor del almacén? ¿Sí o no? No. Correcto, Genia, así es. No lo consideramos. Es un dato que no debemos considerar. Elaboramos una plantilla sencilla. Si manejamos un ERP, todo esto es calculado ahí rapidísimo en sistema, ¿no? Pero si no, elaboramos una plantilla, un CARDEX que nos permitirá poder registrar tanto nuestras entradas, nuestras salidas y cuánto tenemos en almacén después de distintas operaciones, ¿correcto? La entrada, ¿sí? La entrada, por ejemplo, tenemos la cantidad, ¿sí? El precio y el valor. Y en las salidas tenemos lo mismo, cantidad, precio y valor. Y en el almacén tenemos cantidad, precio y valor, ¿sí? Y acabamos con nuestra solución. Aquí vamos con nuestra solución. ¿Sí? Que nos dice, el 1 de enero tuvimos existencias iniciales. ¿De cuánto? De 300 unidades a 200 soles. ¿Eso dónde lo registramos? En entrada, no, porque es con lo que estamos recibiendo, son nuestras existencias iniciales. ¿Dónde debemos colocarlo? En el almacén, ¿correcto? Entonces vamos por acá. Aquí está en el almacén. ¿Sí? Luego tenemos el 18 de enero, tenemos compra de existencias. ¿Sí? La compra de existencias que nos permite registrar una entrada, ¿no es cierto? La registro, nos dice que son 200 unidades a 25 soles, 200 por 25, 5,000, ¿sí? Y luego tenemos que agregarla a nuestro almacén. Sin embargo, como estamos utilizando el método FIFO, nosotros tenemos que tener muy claro que esto tiene que estar muy diferenciado, ¿sí? Es decir, lo que ingresó antes, lo que ingresó primero o las existencias iniciales las colocamos en la parte superior y las existencias, los segundos ingresos los colocamos en la siguiente, ¿sí? En la siguiente línea. Luego tenemos la venta de existencias, el 25 de enero. Entonces esto lo registramos en las salidas. Nos dice que son 350 unidades. Si son 350 unidades, aplicando la metodología FIFO, lo que tenemos que hacer es consumir primero los 300, ¿sí? De las existencias iniciales. Y luego consumimos 50 que fueron de la primera compra. Entonces lo registro así, 300 unidades a 20 soles, 50 unidades a 25 soles. No quiere decir con esto que nosotros al cliente le tenemos que cobrar precios diferentes, ¿sí? Probablemente el precio que le vamos a cobrar sea el último porque es el precio del mercado, ¿sí? Del valor último, ¿sí? Acá en esta metodología los precios para saber cuál es el valor del almacén no pueden sumarse, no pueden prorratearse, nada de ello, ¿sí? Entonces se toma, primero como es FIFO, se toma de los 300 iniciales y luego se toman de los 200 que se compró el 18 de enero, ¿sí? Luego tenemos nuevamente compra de existencias, 450 unidades. ¿Dónde lo registro? Lo registro en entradas, ¿sí? Y luego lo adiciono a mis existencias después de la operación anterior. 150 unidades que quedaron de la resta de las 200 menos las 50 que vendimos el 25 de enero, 150 unidades a 25 soles. Y las 450 unidades que acaban de ingresar a 30 soles. ¿Sí? Después tenemos nuevamente una venta. Si tenemos una venta nuevamente, tiene que tomarse primero de los 150 y segundo de los 450. ¿Sí? Entonces tengo una venta, entonces tengo una venta y
tengo una venta y esta es consumida de las primeras existencias. Es decir, las 100 unidades que vendo el 17 de febrero, las tomo de las 150 que quedaron de los primeros 200 que compré el 18 de enero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? De ahí tomo esas 100 unidades, hago la resta, me quedan 50 y agrego las 450 que acabo de adquirir. Entonces, ¿cuál es el? Y se dan cuenta, nunca promediamos los precios, no. Todo lo mantenemos separado. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el valor del almacén? Sumando. Ahí sí sumamos. 14.750. Es decir, lo que tengo de las 50 que me quedaron a 25 soles, más las 450 que tengo a 30 soles. ¿Sí? 14.750. Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Bien, no tenemos preguntas, entonces pasamos a nuestro siguiente tema. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente tema? Nuestra gestión de transporte, ¿no? Toca la distribución, pero la distribución y el transporte nunca podemos tocarlos por separado, ¿sí? Nuestra distribución y nuestro transporte tiene que ser siempre tratados juntos, ¿sí? Gestión de transporte. La gestión del transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y de forma rápida, ¿sí? Respondiendo a las necesidades tanto del propio sector como de las empresas, ¿sí? Permitiendo planificar, ejecutar, optimizar el movimiento físico de las mercancías, tanto de las mercancías de entrada como de las mercancías de salida, asegurando el cumplimiento de normas y documentos. Este es un esquema de un sistema logístico en el que vemos el transporte en varios puntos. Por ejemplo, el transporte del proveedor hacia nosotros, hacia nuestra planta. ¿Sí? El transporte de la producción hacia los centros de distribución. El transporte de los centros de distribución hacia los almacenes. ¿Sí? De los almacenes hacia la tienda. De, el transporte de la tienda hasta el cliente final, ¿no es cierto? Y acá existe otro transporte también, del cliente final hacia la empresa, ¿sí? Hacia la empresa, ¿sí? ¿Por qué se da este tipo de transporte también? Por la logística inversa. ¿Cómo funciona la logística inversa? Funciona de yo adquiero, ¿sí? Y encuentro alguna deficiencia en el producto entregado, lo devuelvo y se va nuevamente a la empresa, ¿no? Esa es una situación, de alguna manera la más fea, ¿sí? Sin embargo, también se tiene otra situación de logística inversa. Cuando yo adquiero, pero cuando lo adquiero me indican, tienes que devolverme esta caja porque es reusable. Perfecto. Entonces lo adquiero y lo devuelvo por las políticas de uso de la empresa matriz, ¿no es cierto? Entonces, por esas dos razones es que nosotros podemos aplicar logística inversa. Acá vamos a revisar rápidamente qué modalidades existen de transporte, ¿sí? Tenemos, tenemos
la modalidad de transporte terrestre, ¿sí? Este es uno de los más conocidos, tiene algunas ventajas, como por ejemplo versatilidad, es versátil, es accesible y tiene documentación sencilla, pero también tiene algunas desventajas, ¿sí? Tiene algunas desventajas, como, como por ejemplo que no se puede utilizar para distancias muy grandes, es decir, no podríamos utilizar transporte para una importación, ¿sí? Y le afectan condiciones de tráfico o condiciones externas, por ejemplo, huelgas, ¿sí? Ese tipo de situaciones afecta demasiado el transporte terrestre. Luego tenemos el transporte marítimo. ¿A qué se refiere el transporte marítimo? A aquel que se realiza vía marítima a través de buques, ¿sí? Y tiene dos tipos de servicios, el servicio regular y el servicio no regular. El servicio no regular es cuando los buques no operan dentro de un itinerario fijo, ¿sí? Las condiciones de navegación son negociables entre las partes, la hora de salida, el lugar de salida, la hora de llegada, el lugar en el que llega, ¿sí? Y el servicio regular es cuando los buques tienen un itinerario preestablecido, es decir, ya existe una ruta, ya existe una a qué hora salen, ¿sí? Ya existe a qué hora salen, ya existe cuál es el punto de partida, cuál es el punto de llegada, cuál es el punto de llegada, ¿sí? No hay nada que pactar entre cliente y proveedor porque ya todo está, todo está determinado. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene? Tiene que existe una mayor capacidad para carga. Se usa para distancias bastante largas, ¿sí? Y se puede utilizar para cargas voluminosas, ¿sí? Luego tenemos algunas desventajas. ¿Qué desventajas tenemos? Por ejemplo, que solamente es accesible en puertos, ¿sí? Y no todas las ciudades tienen puertos. Entonces, su forma de llegada es mucho más limitada. El seguro es más costoso, ¿sí? Y se tiene que tener un embalaje muy resistente. ¿Por qué? Porque los productos llegan no son tratados de una forma muy delicada por la cantidad de productos que vienen, ¿no? Que entran en contenedores y demás. Luego tenemos el transporte aéreo, ¿sí? El transporte aéreo, el transporte aéreo es el que se utiliza en las bodegas de los aviones o en aviones que se llaman aviones de carga, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? La principal ventaja es que tiene una gran velocidad. Otra ventaja es que sí tiene mayor cobertura de mercado a diferencia de la marítima, ¿sí? Nos ayuda también a reducir costos de embalaje porque cuando va en vía aérea el trato es diferente, ¿sí? La documentación y el seguro también es algo sencillo. Luego tenemos desventajas. ¿Qué desventajas tenemos? Tenemos que no tiene mucha capacidad de carga, ¿sí? Y luego que existen algunas restricciones, por ejemplo, para productos peligrosos. Luego tenemos el transporte multimodal, ¿sí? El transporte multimodal es el que utiliza dos o más modalidades de transporte. ¿Qué ejemplo podemos tener en el transporte multimodal, por ejemplo? Podemos tener una importación. La importación está llegando vía marítima, ¿sí? Pero cuando llega vía marítima al puerto del Callao, resulta que necesitamos traer la provincia con urgencia y metemos una parte de la carga vía aérea y otra parte la traemos vía
eh, vía terrestre. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos utilizando tres modalidades de transporte. Estimada, no sé si podría repetir esta última parte porque se entrecortó. Seguimos. Cuando nosotros tomamos decisiones de transporte, tenemos una elección del modo de transporte rápido, fiable y seguro. Estimada, se le entrecorta su audio. No sé si podría recargar Programación su página. y diseños de ruta, elección de vehículo adecuado, consolidación del envío. ¿Sí? Vamos a darle unos minutos a la docente para que vuelva a conectarse. A veces a esta hora la red se sobrecarga y bueno, hay esos problemas con la conexión. Vamos a darle unos breves minutos. Mientras tanto, les comento, estimados, que al finalizar la sesión tenemos una actividad pendiente que es un Kahoot con las preguntas de esta sesión. Así que espero que en la primera parte al menos hayan estado atentos. ¿Bien? No se preocupen que en breve regresa la docente. Un segundo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya se les escucha. Ok, listo. A ver, he cerrado todo y vuelto a entrar. A ver si tenemos algún inconveniente, me vuelves a comunicar, por favor. Bien, ventajas de la gestión de transporte. Cuando nosotros gestionamos nuestro transporte, ¿qué ganamos? Nos permite ahorrar recursos, ahorrar costos, tenemos mayor seguridad de que la mercancía llegue cuando tiene que llegar, existe una mejor calidad del servicio prestado. ¿Por qué? Porque podremos nosotros brindar a nuestros clientes, tanto interno como externo, información oportuna de cuándo está llegando cierta mercadería. ¿Sí? Siguiente, mejor capacidad de respuesta ante imprevistos, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que por el tema del transporte no va a llegar cierta mercadería. Entonces, si nosotros comunicamos previamente, porque estamos detrás y estamos gestionando esta información, lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder gestionar estos imprevistos. Decir, vamos a cambiar de línea de producción, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Mayor productividad. Mayor productividad.
No se entendió sobre el transporte multimodal. No te preocupes, Karen, lo repetimos. El transporte multimodal es el que utiliza dos o más tipos de modalidad de transporte, como por ejemplo, ¿sí? Una importación. Yo realizo una importación y me va a llegar mi mercadería a través de un barco, ¿no es cierto? Estoy utilizando la modalidad marítima, ¿sí? Transporte marítimo, ¿sí? Luego llega al puerto de Callao y necesito una parte de esa mercadería urgente a provincia y la envío vía aérea. Ya estoy utilizando, ¿sí? Vía aérea. Lo demás lo necesito con calma, que me lo envíen vía terrestre. ¿Te das cuenta? Utilicé tres tipos de modalidades de transporte. ¿Sí? ¿Quedó claro, Karen? Perfecto. Bien. Luego tenemos nuestra planificación de rutas, ¿sí? Para planificar nuestras rutas, que la planificación de rutas es bien importante, en verdad, porque con esto define qué tan exitoso o no puede ser tu gestión de transporte. La planificación de rutas, tenemos que conocer cuáles son las rutas cortas, las rutas largas, qué rutas me ayudan a disminuir costos, no son más favorables, ¿sí? Si nosotros tenemos flotas propias, probablemente tengamos un margen de error mayor. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una posibilidad de un cliente, es decir, nosotros para poder operar. Cuando tenemos más clientes, es mucho mayor la posibilidad de poder variar la ruta e incluso de poder uniformizar los tipos de empaques y mercancía que llevemos, ¿sí? También es importante tener en consideración cuando hacemos planificación de rutas el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo nos permite tener disponibilidad, debemos tener disponibilidad de recursos internos, tener muy claro cuál es la carga para poder planificar también incluso el cuánto vamos a llevar, cuánto vamos a entregar, ¿sí? Trazar rutas de distribución y analizar los indicadores, si es vía terrestre, indicadores climáticos del tráfico. Esta diapositiva me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos muestra qué compone todos los costos logísticos, cuál es el que tiene mayor peso. Y podemos ver que el mayor peso lo tiene transporte y distribución, que muchas veces, ¿sí? Muchas veces no lo consideramos de esa manera, ¿no? Pensamos que transporte y distribución no son de los más importantes, pero sí, son de los más importantes el transporte y la distribución, ¿sí? El transporte y la distribución es de lo más importante. Ahora vamos a revisar naturaleza de la carga, ¿sí? Según la naturaleza de la carga, ¿qué tenemos? Tenemos que carga perecedera. ¿Cuál es esa carga? La que puede afectarse o malograrse durante el trayecto. Y para ello nosotros tendremos que tener algunas condiciones especiales, por ejemplo, con conservación, refrigeración o alguna temperatura especial cuando realicen un viaje o un transporte. Luego tenemos carga frágil, ¿sí? ¿Qué es la carga frágil? La carga frágil nos permite eh, transportar productos. La carga frágil son productos, como su nombre los dice, frágiles y que tenemos que tener un tipo de embalaje especial, ¿sí? Un tipo de embalaje especial. Para ese tipo de embalaje especial, nosotros debemos considerar, ¿sí? Nosotros debemos considerar que el, nosotros debemos considerar que este tipo de cargas muy probablemente se pierda, ¿no? Se pierda algún tipo de mercancía. Entonces ahí pues nosotros consideraremos, ¿sí? Ahí nosotros consideraremos algún porcentaje adicional para nuestras ventas o nuestras operaciones, ¿sí? Luego tenemos la carga peligrosa. ¿Qué es la carga peligrosa? Es aquella que podría ocasionar daño
tanto a nosotros como transporte, podría ocasionar daño a los transportes que van con nosotros también, cerca a nosotros, cercanos, e incluso podría causar daño al medio ambiente, ¿sí? Luego tenemos carga sobredimensionada de pesos especiales. Esta clase de carga suele ser voluminosa y pesada, ¿sí? Y presenta restricciones en medios de transporte. ¿Qué tipo de cargas son estas? Por ejemplo, hemos visto muchas veces en las carreteras que pasa una camioneta adelante con su cartel muy grande que dice carga ancha, ¿no? Y detrás viene grandes maquinarias, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces se dice que cuando nosotros no tenemos transporte propio, no podemos aplicar una gestión de transporte, pero ello es definitivamente, ¿sí? Ello es definitivamente falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos no tener transporte propio, unidades propias, y podemos aplicar una buena tercerización que sea beneficiosa. ¿Qué ventajas tiene el aplicar outsourcing en las redes de transporte? ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene? Tiene, por ejemplo, que da la especialización del negocio, ¿sí? Son especialistas en el negocio de transporte, son especialistas, entonces van a conocer mucho mejor y más rápido cómo gestionar ese transporte. Nos va a permitir ahorrar costos de reclutamiento y selección, ¿sí? Costos de reclutamiento y selección. ¿Por qué los costos de reclutamiento y selección? Porque en este rubro existe mucha rotación de personal, entonces estaremos obviando y eliminando esos costos importantes que muchas veces, si tenemos el transporte propio, los vamos a tener que asumir, ¿sí? Siguiente, uso eficiente del espacio, porque van a tener una mayor, va a tener mayor tipos de carga, mayor tipo mayores tipos de cajas, de embalajes que puedan uniformizar y poner de una forma más compacta, ¿sí? Y claramente, como son especialistas del negocio, cuentan con procesos mucho más eficientes que si nosotros tuviéramos nuestra flota de camiones para transportar. Pero también tiene algunas desventajas, así como es una ventaja el que no tengamos que estar inmersos en el tema de contratación de personal y que esta alta rotación nos elimine esos costos de contratación. También esta alta rotación de personal puede ser una desventaja porque el personal que se queda no conoce nuestros productos, ¿sí? Luego, desconocimiento de productos que está ligado a la alta rotación del personal. ¿Esto se puede aminorar? Sí, por supuesto. Hacemos un pequeño instructivo y lo compartimos y ya está. Siguiente, el transportista va a conocer información confidencial como clientes, rutas, precios. Ello sí es importante que nosotros lo consideremos, ¿sí? Ello sí es importante que nosotros consideremos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber fuga de clientes por ahí, ¿no? ¿Cómo podría minorarse esta situación? Podría minorarse con contratos de confidencialidad, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora vamos a revisar rápidamente qué es la distribución, ¿sí? La distribución en logística, que viene a ser ya el término, ¿no? Del eslabón de toda la cadena logística, ¿sí? Tiene que ver con la planificación, implementación y el control del movimiento físico de los materiales y los productos terminados, ¿sí? Hacia el lugar que los necesita. ¿Cuáles son las funciones importantes de distribución? Transportar, fraccionar, almacenar e informar, ¿sí? Transportar es una actividad para movilizar de un lugar a otro, ¿correcto? Fraccionar. Muchas veces el cliente no necesita 100 unidades, necesita 20 y en verdad es mejor porque tenemos varios clientes y nuestro espacio es limitado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que fraccionar según las necesidades del cliente.
a almacenar, a asegurar pues que los productos que vamos a distribuir estén debidamente cuidados y listos para su distribución y que no sufran daños, ¿sí? Informar. Este es dar a conocer a las necesidades del mercado, actualizar para poder actualizar y mejorar las estrategias que se utilizan en la logística interna, ¿sí? Factores de la red de distribución. La disponibilidad y variedad de los productos, tipos de forma de entrega, cuáles son los costos de envío, las pruebas de los productos también es importante, el seguimiento de los pedidos, la experiencia de compra, las políticas de devoluciones que podamos manejar y considerar si los productos tienen alguna condición especial. ¿Sí? Ahora vamos a conversar sobre los canales de distribución. Tenemos dos básicamente, los mayoristas y los detallistas. Los mayoristas son aquellos que compran en grandes cantidades y los venden luego a los detallistas. Y dentro de los mayoristas tenemos tres tipos. Uno que es propiedad del fabricante, es decir, el fabricante es el que elabora el producto, pero también tiene su mayorista, su distribuidor mayorista, y al mayorista vendrán a comprarle los detallistas. ¿Sí? Luego tenemos cuando el mayorista es independiente, es decir, tanto el fabricante como el mayorista son empresas distintas. Y el mayorista al comprar adquiere toda la responsabilidad de esa mercadería. ¿Sí? Es decir, si llega mal o tienen algún reclamo, será el mayorista con el que se tendrá que conversar. Luego está el mayorista propiedad del detallista. ¿Sí? En este caso es que el mayorista, que es una empresa diferente al fabricante, ¿sí? Este mayorista tiene sus puntos de venta que serán llamados detallistas, ¿sí? Entonces, son propiedad del mayorista. Y luego tenemos los detallistas que son los que podemos ir directamente como consumidor a comprar, es decir, los supermercados, ¿no? Las tiendas por departamento. Ahora vamos a conversar de los modelos de distribución, pero para conversar de modelos de distribución tenemos que tener claro algunas características importantes, ¿sí? ¿Cuáles son esas características importantes? Primero, la ubicación geográfica, ¿sí? Segundo, el tamaño del mercado que se quiere abastecer. Luego, requerimientos técnicos de los productos, nivel de servicio, ¿sí? Medios de transporte requeridos. Y tenemos nuestros modelos de distribución. Lo vamos a explicar gráficamente, ¿sí? El modelo descentralizado. ¿Qué es el modelo descentralizado? Es cuando yo tengo una empresa, tengo mis almacenes y tengo mis puntos de venta que llegan al cliente final. ¿Se dan cuenta? La fábrica, la empresa, los almacenes y los puntos de venta al cliente. Ese es un modelo descentralizado, ¿sí? Y luego tenemos el modelo centralizado. El modelo centralizado elimina, como el descentralizado, elimina toda esa infraestructura y solo tienes una fábrica, tu planificación de rutas y directo a tus camiones para llegar a cada cliente. ¿Se dan cuenta? Incluso un camión podría entregar en 3 distintas zonas. Ese es el modelo centralizado, ¿sí? Luego tenemos el de distribución cross-docking. Este es un modelo bien interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí se me ha variado la imagen. El modelo de distribución cross-docking, ¿cuál es? Tengo la empresa, ¿sí? A ver, espérenme, vamos a explicarlo ahora, ¿ya? Tengo la empresa, la fábrica, ¿sí? Y llego a mis clientes con un solo camión. El cross-docking es que el que utiliza la plataforma de un camión para llegar a los distintos clientes, ¿sí? Llega del camión, llega a los distintos clientes. Tiene que ser rápido. No quiere decir que el camión se va a volver su almacén y va a tener la mercadería ahí toda una semana. No, tiene que ser muy rápido en la distribución. Para ello tiene que haber una muy buena planificación de rutas, ¿no? Acá, una de las características importantes es el flujo rápido de las mercancías.
¿sí? Luego tenemos el modelo de distribución de la plataforma de consolidación. Este se da ¿por qué? Porque no todas las fábricas tienen la posibilidad de tener su modelo propio. Entonces, todas centran todos sus productos, los centran en un solo lugar para poder luego llegar a los diversos clientes. ¿Se dan cuenta? De las fábricas, de las distintas fábricas, van a los almacenes, de los almacenes se van a un centro de consolidación y aquí se va a los distintos clientes. ¿Sí? Y para finalizar, ¿qué es el diseño para llegar al cliente? El diseño para llegar al cliente viene a ser la vía directa para llegar al cliente de manera eficiente. Eficiente para mí como empresa, eficiente para nuestro cliente. ¿Sí? Eficiente para ambas partes. Esa viene a ser el diseño para llegar al cliente. Bien, vamos acá entonces a responder algunas preguntas que tenemos. Es por el transporte en sí, costos de embalaje, peajes y otros. Eh, ¿Cómo? No entiendo muy bien esa pregunta, Andrea. Supongo que es por el transporte en sí, más costos de embalaje, más peaje, sí, más peaje y otros. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me podrías explicar un poquito, Andrea, por favor, para poder conversar sobre el tema? No me queda muy clara la pregunta o la afirmación. De repente, ponme el tema ahí para poder ubicarme. Joe, ¿cómo se identifica el tipo de carga? El tipo de carga la identificamos fácilmente. Si son productos perecederos, si son alimentos, sabemos que son productos perecederos, ¿no? Si llevo frascos, serán frágiles. Si estoy llevando, no sé, algún producto controlado, sé que es una carga peligrosa, por ejemplo, ¿no? O también en sus certificados de cada producto podrían especificar, no sé. El transporte multimodal tendrá relación con los Incoterms. Los Incoterms tienen relación con el multimodal y con el marítimo. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms es el lenguaje internacional, ¿no? Esos son los Incoterms, que nos dan una comunicación estándar cuando hacemos negocios con el exterior, ¿sí? Por ejemplo, el FOB, que es uno de los más utilizados, el CIF, ¿no? ¿A qué se refieren a si pagamos el seguro? Hasta dónde es la responsabilidad de pagar el proveedor y hasta dónde es la responsabilidad de pagar del cliente? A ver, Andrea, aquí vamos otra vez. Era sobre los costos de transporte que explicabas antes, ¿qué era lo que más costaba en la cadena? Ah, ya, sí, es representativo, ¿no? El costo, el transporte y la distribución. Exacto. Bien, señores, hemos terminado nuestra clase. Ha sido una clase un poquito extensa, no le estamos dejando muchos minutos para nuestro coordinador y sus indicaciones finales, ¿sí? Espero que la clase haya sido de su agrado. Les dejo buenas noches y nos estamos viendo el día sábado para nuestra última clase. Muchísimas gracias por su participación. Los dejo con nuestro coordinador. Muchas gracias. Hasta luego.